Gloria a Dios, Dios me los bendiga a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Jesús mi testimonio o Jesus my testimony. Es un privilegio para mí poder estar nuevamente grabando este episodio, el cual el Señor nos ha dado la oportunidad de poder grabar en este nuevo día. Le doy la bienvenida a todos los que van a estar escuchando. Y hoy tenemos un invitado especial. Y así que, bueno, antes que todo, para los que no han estado antes aquí y han escuchado no han escuchado los testimonios anteriores, mi nombre es Andrea Rodríguez. Me congrego en la Iglesia Palabra Fe Santidad en Rock Hill con los pastores Maritza y Constantino Cornejo. Y así que ahora le voy a dar la parte al hermano que hoy está de invitado. Amén, amén. Que les bendiga. Le damos gracias a Dios primeramente por esta oportunidad que nos está dando. Y también gracias a nuestra hermana Andrea por este privilegio. Esperamos que este testimonio sea de bendición para todas las personas que lo van a escuchar, para cada joven, para cada vida. Y le damos las gracias a Dios por nuestros pastores, por nuestro pastor Arturo Garrido y nuestra pastora Reina Garrido también. Pertenecemos a la iglesia Rosa de Sarón en Gastonia y la verdad que Dios ha sido bueno con nosotros. Nos ha dado el privilegio de trabajar con jóvenes y sabemos que Dios es experto en usar lo vil, lo menospreciado de este mundo para su gloria. Amén. Entonces esperamos que este testimonio que vamos a dar el día de hoy sea de bendición para cada uno de ustedes y con ustedes, nuestro hermano. Amén, gloria a Dios. Le doy también gracias a usted, hermano, porque ha decidido compartir su testimonio en este día. Así que sin más preámbulos, vamos a comenzar con una oración. Amén. Oremos. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor Jesús, porque tú eres bueno, Padre, porque tú eres grande, Señor Jesús, porque tu misericordia, Padre, no se ha apartado de nosotros, Señor. Padre, te pedimos, Padre, que en este momento, Padre, mientras estemos dando esta palabra, que tú seas glorificándote, que tú seas tocando las vidas, Padre, que tú seas tocando los corazones, cambiando, Padre, quitando, Señor Jesús, todo lo que estorba, todo lo que esté impidiendo, Padre, que hagamos tu voluntad. Yo te pido, Padre, que tu nombre sea glorificado a través de lo que vamos a hacer en esta noche, Señor. Y te damos toda la honra y toda la gloria solo a ti, Padre, porque solo tú te la mereces. Amén y amén. Amén. Así, hermano, desde ahora ya es su tiempo. Amén. Pues quiero dar inicio a mi testimonio leyendo un versículo de la palabra de Dios que se encuentra en Mateo 12, 43. Bueno, va a ser un par de versículos que vamos a leer. Mateo 12, 43 hasta el 45. Amén. La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Amén. Hasta ahí. Tal vez al principio de mi testimonio no van a entender por qué leí estos versículos, pero ya al final van a darse cuenta de la razón por qué yo leí esta palabra. Quiero dar inicio a mi testimonio pues contando un poco de mi vida, de dónde vengo. Yo nací en México, en el estado de Tamaulipas. Vengo de una familia cristiana.
mis padres eran pastores, estaban pastoreando allá en México. Tengo 3 hermanos, un hermano mellizo o cuate, no sé cómo se dicen cuando nacen al mismo día, pero no se parecen. Entonces, cuates, algo así. Y tengo un hermano que somos los 2 de la misma edad, pero la verdad que no nos parecemos mucho. Él salió más guapo, yo un poco más feo, pero gloria a Dios. Y entonces yo y él somos los menores. Tengo una hermana y un hermano más, que ellos son los mayores. Pero mi vida fue así, yo fui creciendo en el Evangelio. Mis papás pastoreaban una iglesia, una pequeña iglesia allá en Tamaulipas, en una ciudad que se llamaba Nuevo Padilla, Tamaulipas. Yo recuerdo cómo yo miraba a mis papás entregados a la obra. Yo miraba cómo ellos estaban sirviendo a todas horas, dispuestos para hacer la voluntad de Dios. A cualquier hora que les hablaban, que les llamaban, ellos iban a orar por las almas, no importando la hora, no importando el clima a veces, no importando las circunstancias, ellos siempre estaban ahí para las personas. Y es algo que yo fui creciendo, fui viendo y fui admirando de mi papá. El nombre de mi papá se llama Marcos Reyes, también como yo, y mi mamá es Francisca Hernández. Entonces fui creciendo así, viendo cómo ellos amaban las almas, amaban hacer la voluntad de Dios. Y yo recuerdo que a mi corta edad siempre me gustaba andar apegado a mi papá. Yo iba a las reuniones que tenía con los demás pastores, iba a los congresos, iba a todos lados con él. Desde muy chiquito siempre fui, pues, yo pienso que con la mente más despierta que algunos niños, porque siempre yo quería aprender de él, quería ser como él. Allá en México, pues, sabemos que a veces las circunstancias difíciles, no había carro, no había forma de moverse, pero mi papá tenía una bicicleta. Yo recuerdo que en esa bicicleta tenía donde sentar a solo una persona. Y ahí me sentaba él atrás y nos íbamos a la iglesia. Nos íbamos temprano con tiempo para orar, para limpiar la iglesia y que llegaran las almas, que llegaran las personas cuando empezaba el servicio. Y yo recuerdo que siempre me gustaba irme con él adelante. Y después nos seguían mi mamá y mis hermanos. Y nos poníamos a llorar, le ayudaba a limpiar, según yo. Y yo recuerdo que tal vez tenía como unos 5 años, 6 años de edad. Y a esa edad yo me hincaba y yo le decía al Señor, Señor, algún día yo quiero ser como mi papá. Algún día yo quiero que tú me uses de esa manera. Y yo miraba cómo Dios usaba a mi papá, cómo él oraba por endemoniados si eran libres, oraba por personas enfermas si eran sanados. Yo miraba cómo él tenía esa autoridad. Él iba y oraba por el drogadicto y dejaba los vicios. Él iba y oraba por el borracho y los borrachos se convertían al Señor. Él no le importaba ir allá afuera a buscar las almas. Y era algo que yo admiraba de él. Y así fui creciendo con esa admiración hacia mi padre. Pasó el tiempo y yo miraba cómo Dios estaba bendiciéndonos, cómo Dios estaba prosperando a mis padres. Yo miraba cómo iban personas de aquí a los Estados Unidos para México, americanos, y llegaban a la iglesia a nosotros y bendecían la iglesia y bendecían a cada uno de los que, a la congregación también. Cada año iban y llevaban cosas y compartían ahí con nosotros. El Señor los usó para que fueran de bendición para mi familia. Nos construyeron una casa nueva, recuerdo. Nos construyeron
cosas ahí para que nosotros tuviéramos donde jugar. Y la verdad que yo decía, wow, Dios es bueno, está con mis papás. Y así seguía yo cada día aprendiendo de mi padre, y yo anhelando ser como él. Pasaron los años. Yo recuerdo que en una ocasión, esta ocasión me marcó, porque fue cuando murió mi abuelo, el papá de mi papá. Ahí yo noté un cambio diferente en mi padre después de eso. Mi abuelo, él había sufrido ya 2 ataques al corazón, entonces estaba hospitalizado, pero después salió del hospital y todos le dimos gracias a Dios, todos estábamos contentos porque mi abuelo por fin ya había vuelto a su casa. Pero recuerdo que en una noche, esa noche estaba lloviendo fuerte. Recuerdo que eran como a la madrugada cuando llegó una tía mía llorando, gritando a medianoche. Y le gritaba a mi papá y le decía que pronto se apurara, que porque su padre estaba muy mal, que estaba muriendo. Recuerdo que en esa ocasión salió mi papá corriendo y fue corriendo hasta aquel lugar. Pero cuando llegó ya era demasiado tarde. Mi abuelo había sufrido otro ataque al corazón y ya estaba muerto. Entonces de ahí para adelante yo pude notar un cambio en mi padre. Yo miré que ya no era la misma persona de antes. Yo miraba como una tristeza, miraba como algo en él, que hasta yo mismo, yo sabía que algo no estaba bien. Recuerdo que en una ocasión yo miré que salió del baño y yo dije, pero ¿por qué mi papá duró mucho tiempo en el baño si normalmente no dura así? Cuando yo entré al baño y fui a buscar ahí en sus cosas, yo encontré como una botella que parecía como de perfume. Para mí yo no sabía qué era, entonces era una botella grande de vidrio. Yo le enseñé a mi mamá y le digo, esta botella, este perfume huele feo, no huele bien. Y mi mamá me dice, ¿dónde encontró usted esto? Le digo, lo encontré allá en donde están las cosas de mi papá. Entonces ahí me di cuenta que esa cosa no era vino, era como licor. Entonces de ahí pues mi mamá habló con mi papá y le dijo, ¿qué está pasando? Dice, tú sabes que esto no puede uno seguir hablando de Dios y haciendo las cosas que no son. Entonces fue cuando mi papá tuvo que dejar el pastorado. Creo que le habían dado la opción de poder estar en disciplina por un tiempo para que se volviera a restaurar. Pero no recuerdo en ese entonces, yo estaba muy pequeño, pero no sé qué pasó, que tal vez mi papá ya no quiso, no sé. Y al último lo retiraron. Tuvo que abandonar la iglesia después de 10 años, creo, de estar pastoreando. Entonces yo recuerdo que de ahí para adelante fue un cambio grandísimo que hubo en la familia, en la vida de mi papá. Yo recuerdo que ya no había la misma armonía, ya no había la misma paz, el mismo amor de antes. Mi papá poco a poco siguió en el vicio, tomando. Se apartó de la iglesia. Y entonces algo que yo miraba, que mi papá, antes yo lo miraba predicándole al borracho, predicándole al drogadicto, predicándole, hablándoles de Dios, orando por ellos. Y ahora yo lo miraba que él andaba junto con ellos. Yo lo miraba que él estaba allá con ellos. Ya no era hablando de la palabra de Dios, ya no era predicándoles, sino haciendo las mismas cosas que ellos mismos hacían. Y era algo que a mi cortada yo no sabía, no entendía. Yo decía, ¿cómo está pasando esto? Yo recuerdo que en mí fue creciendo como un odio. Fue creciendo como algo dentro de mí que yo dije, entonces todo lo de la iglesia es una mentira.
dije, todo lo que ellos predican es una mentira. Yo decía, Dios es una mentira también. Fue como creciendo un odio dentro de mí, en contra de mi papá y en contra de la iglesia, en contra de Dios, según yo. Yo decía, ¿cómo es posible de que después de todo este tiempo que mi papá le sirvió, que mi papá hizo todo para él, y ahora mira cómo yo pensaba que Dios le había pagado de esa manera? Y recuerdo que pasó el tiempo, mi papá siguió más hundido en los vicios. Después nos movimos para acá, para los Estados Unidos. Un tío nos ayudó, nos dio la oportunidad de venirnos para acá. Y pensamos que acá iba a ser diferente, que íbamos a empezar una vida nueva, que íbamos tal vez a volver a ser la familia que éramos antes. Y al estar acá, pues las cosas, en lugar de mejorar, fueron empeorando, porque acá ya no solo tomaba mi papá, sino que ahora ya hacía drogas. Empezó a hacer drogas, empezó a juntarse con personas que lo inducían a la cocaína, a la piedra. Y yo miré cómo el matrimonio de mi papá, de mi mamá, se fue deteriorando, se fue acabando. Yo miraba todo eso, yo nomás me recordaba, y muchas veces en mi mente yo le preguntaba al Señor, ¿cómo es que pasó esto? Si tú eres real, si Él sabía, si Él conoce el bien, si Él enseñaba a las personas el camino del bien, si Él sabe la verdad, entonces ¿por qué está haciendo todo esto? Y yo en mi mente me venían pensamientos y me decían, todo eso es una mentira. Eso que se crearon de Dios es algo que se crean en la mente. Como que venían dardos a mi mente, vendían cosas a mi mente y me decían, eso no es cierto. Entonces en mí como que fue creciendo ese odio y fue creciendo algo que todo lo que me habían inculcado desde niño, todo lo bueno, como que yo quise hacer todo lo contrario a eso. Yo quise hacer todo lo que era malo, todo lo que en algún tiempo me habían prohibido. Yo recuerdo que a los 14 años ya me había puesto mis aretes, arracadas, no sé cómo les dicen. Yo recuerdo que empecé a tatuarme y yo decía, no me pueden decir nada porque pues mira cómo están viviendo ellos. Entonces yo trataba y hacía todo lo que pero algo que yo te quiero dejar en claro es de que si yo te digo que yo estaba disfrutando todo eso que hacía, la verdad que no. Había algo dentro de mí todavía que me decía, eso está mal. Como que había una voz dentro de mí que me decía, tú sabes que eso está mal. Pero yo trataba de callar esa voz, yo trataba de silenciar eso y como quiera ir en contra de eso y hacerlo. Entonces, si yo te dijera que todo lo que andaba haciendo en el mundo lo estaba realmente disfrutando, la verdad te mentiría, porque no. A pesar de que parecía que estuviera disfrutando, parecía que estuviera viviendo la vida, pues por dentro no me llenaba, me sentía fuera del lugar, me sentía que no pertenecía ahí. Pero yo en cambio seguía haciendo todo eso. Yo recuerdo que mi papá, pues me tocó ver cómo él, de ser alguien que nos enseñó el bien, de ser alguien que nos guió por el camino bueno, después me tocó ver cómo él mismo nos enseñaba a fumar, a tomar. Él mismo nos daba para que probáramos de la droga que él usaba. A mis hermanos les enseñó cómo hacer de la cocaína a la piedra, que es una droga que es muy adictiva. Y tomaba con ellos. Yo miraba cómo a veces terminaban peleando y yo decía, ¿pero qué es esto? En mi mente yo decía, ¿pero cómo pasó todo esto? Y recuerdo que yo quería huir al vicio, a todo eso, pero cuando yo estaba yendo a la escuela, después yo fui el único que terminé la high school de mi familia, porque mis hermanos se salieron de la escuela temprano, empezaron a trabajar y así mismo empezaron a
en los vicios, a tomar junto con mi padre. Yo recuerdo que yo a veces no quería eso porque yo miraba que cómo terminaban. Entonces yo le decía a mi mamá, no, pues lléveme a un lugar donde era como donde patinaba, un skating rink. Ahí me juntaba con unos amigos, íbamos a patinar en las noches en la escuela. Pero hasta allá mismo, pues yo pienso que el mismo diablo me andaba buscando, atrapando. Pero yo recuerdo que yo miraba unos grupos de jóvenes que se juntaban en una esquina. Esos jóvenes andaban todos tatuados, andaban todos con sus años, y miraba que se ponían a bailar breakdance, a dar vueltas en el piso y todo eso, y me llamaba la atención todo eso. Poco a poco fui acercándome a ellos, poco a poco fui viendo, hasta que cuando menos acordé ya pertenecía yo a esa pandilla. Yo pensé que era solo un grupo de jóvenes. Después me di cuenta que no, que ellos realmente eran una pandilla grandísima, que hasta el lugar donde ellos vivían, los policías tenían miedo de entrar a ese lugar porque sabían que ahí ellos eran los que controlaban todo ese lugar, y había drogas, había de todo. Y yo poco a poco fui entrando a ese mundo de las pandillas, de las drogas, de los vicios. Y yo quería probar de todo porque yo sabía que era algo malo, pero yo sabía que como que yo quería ir en contra de lo que Dios había establecido, como que yo quería seguir con esa rebeldía. Yo recuerdo que a veces ahí aprendí a robar, aprendí a pelear, aprendí a usar drogas, a usar de todo. Poco a poco mis hermanos también los fui induciendo a eso. Ellos me seguían a veces a mí, y a veces nos pasábamos días sin regresar a la casa. Y yo pues yo pensaba que esto era la vida. Yo pensaba que cuando uno andaba con esos jóvenes, con esas pandillas, con esos peleando, y mirábamos que ganábamos a veces las peleas, uno sentía como que era intocable, sentía como que no había nadie que lo podía parar. A veces uno se sentía más macho cuando andaba ahí, pero en verdad, ahora que entiendo, yo sé que valiente no es aquel que anda peleando, valiente no es aquel que hace lo mismo que las demás personas, sino que valiente es el que va en contra de todo eso. Valiente es el que hace la voluntad de Dios, a pesar de que mira que todos los demás están haciendo lo contrario. Eso es lo que realmente significa alguien que es valiente. Y en aquel entonces no lo entendía. Pensaba que yo era valiente porque si me buscaban pleito o me miraban mal, ya con eso yo iba y les decía que por qué me estaban viendo mal. Y yo sabía que al yo empezar algo, los demás iban a meterse también. Me tocó ver cómo amigos fueron navajeados. Me tocó ver cómo los otros quedaban tirados en el suelo en charcos de sangre. Me tocó ver cómo había hermanos de sangre que estaban uno en diferente pandilla y otro en la otra pandilla, y cómo ellos entre ellos mismos se peleaban a matar. Entonces era algo que iba creciendo, algo dentro de mí que yo poco a poco me iba perdiendo, y menos me conocía. Yo no sabía ni quién yo era. Entonces así fue pasando. Yo, gracias a Dios, terminé la high school porque pues las maestras, yo no sé qué es lo que vieron en mí, que ellos dijeron, dice, no sé qué es lo que estás pasando tú en tu casa, pero me dijeron, solo quédate allá atrás del salón, no tienes que hacer nada, pero te vamos a ayudar a que te gradúes. Y yo dije, pues, ok. Entonces ellos me ayudaron a graduarme de la high school, pero yo sé que yo no lo merecía porque yo a veces no obedecía lo que ellas me decían. Pero ellos tenían esperanza. Ellos me decían, cuando tengas problemas, cuando cualquier cosa que quieras hablar, ven a nosotros y háblanos. No más que yo nunca tuve el valor de hablar con ellos de nada. Entonces así fue pasando.
después de la high school, que salí de la high school, fue cuando ahí pues me fui de mi casa. Recuerdo que empecé a vivir con amigos, donde los amigos todo el tiempo se la pasaban haciendo droga, no dormían. Recuerdo que ahí miré de todo, aprendí de todo y me olvidé de mi hogar por varios años, hasta que pues un día regresé a visitar a mi mamá y pues le pregunté que cómo estaba, que cómo estaban pasando ellos. Después pues miré cómo estaba la situación, que mi papá pues seguía en los vicios, seguía en las drogas, mis hermanos también ya habían caído en eso y habían caído en la adicción porque ya no les importaba solo trabajar para el vicio. A veces hasta le pedían dinero a mi mamá, que mi mamá apenas estaba, como ella podía, sosteniendo la casa, y a veces a ella le pedían dinero. Entonces fue cuando yo en esa ocasión yo pues hablé con mi papá y le digo, pues la verdad, le digo, pues usted ya no está aportando nada a este hogar. Digo, en lugar de estar ayudando a mi mamá, como que solo la está usando. Y luego aparte trae amigos y la hace que ella cocine, que ella haga todo eso para ellos. Le digo, si realmente son sus amigos, ¿por qué mejor no se va a vivir con ellos? Yo recuerdo que en aquella ocasión con mi papá, pues sí, como que le dolieron las palabras, pero a la vez sí hizo caso, obedeció. Y fue cuando pues mi papá se separó de mi mamá, pero ya yo miraba que ya no era una relación, yo miraba que ya no estaba aportando nada. Entonces al poco tiempo él se fue deportado para México. Y pues recuerdo que yo seguí con mis amigos, seguí según viviendo la vida, disfrutando de la vida según yo, pero lo único que me traía era pues accidentes de carros, donde andaba manejando a veces borracho, drogado, peleas. En muchas ocasiones, como en más de 10 ocasiones, dormí en la cárcel, diferentes cárceles, y como que yo a veces trataba de apartarme de todo eso, porque yo recuerdo que una vez dije, no, pues me voy a apartar de eso, y me fui a vivir con otro amigo, según para ir a trabajar, para trabajar y pues alejarme de todo eso. Pero hasta allá mismo esas cosas me seguían, porque recuerdo que para el patrón que trabajábamos, él tenía una compañía de construcción, de carpintería, pero él también se dedicaba a vender droga. Se dedicaba a vender paquetes de droga grandes y bolsas grandes. Y él cuando me miró me dice, tú me gustas para que seas mi chofer. Dice, no tienes que hacer nada, trabajar, nomás solo que tienes que andar conmigo. Vamos a ir a dejar a las personas que hagan el trabajo en la carpintería. Dice, y tú nos vamos a ir a otro lado. Entonces me causó admiración que, a pesar de que yo quería dejar todo ese mundo atrás, ahí mismo de vuelta caí en lo mismo. Yo andaba con él haciendo los negocios y vendiendo esa cosa. Entonces yo decía, wow, como en varias ocasiones yo trataba de dejar eso, pero volvía de vuelta a caer en lo mismo. Recuerdo que amigos me preguntaron, unos amigos de aquel entonces, nosotros queremos empezar a vender eso, ¿cómo se hace? Y pues yo, como ya sabía de eso, yo los inducí en eso, también les enseñé cómo vender todo eso. Y en aquel entonces yo pensaba que era algo bueno, que los estaba ayudando, pero ahora veo que no, que el enemigo me estaba usando para destruir las vidas, y que a veces las personas, hasta sobrinos míos, primos míos, me miraban y decían, queremos ser como tú, queremos hacer como tú, vestir como tú, y se mira que tú no le tienes miedo a nada. Y yo miraba que el enemigo como que me usaba para atraer a los jóvenes, para atraer a las personas, pero al último yo sé que eran cosas malas que ellos querían aprender, eran cosas malas que yo estaba
enseñándole a ellos. Hoy yo le doy gracias a Dios porque a pesar de todo eso que pasé, yo sé que el Señor me está usando, pero para cosas buenas ahora. Como ya conozco de ese mundo, yo sé lo que los jóvenes pasan, lo que los jóvenes los atrae. Pero yo que pasé por todo eso, yo sé que nada bueno trae, que la felicidad que trae es momentánea, que al final viene uno pagando peor. El diablo paga mal a los que le sirven. Yo si pudiera tener la oportunidad, muchos errores que cometí en mi vida no los hubiera cometido, pero hoy le doy gracias a Dios como quiera por esos errores que cometí, porque aprendí de eso y puedo usar esa arma para hablarle a la juventud, para hablarle a cada joven de que ellos pueden alejarse de todo eso, pueden evitarse cosas que a veces uno mismo comete, que Dios perdona, pero a veces quedan consecuencias que uno tiene que estar lidiando con eso. Amén. Pero entonces así fue de que yo seguía en ese mundo y llegó el tiempo que ya no me conocía yo, porque había un odio dentro de mí, había algo que no me dejaba en paz. Como te digo, yo si te dijera que yo andaba disfrutando de la vida, te mentiría, porque todo ese tiempo yo sabía que estaba mal y yo me sentía que no pertenecía a ningún lado. Como que andaba con los amigos, pero yo sentía que no era parte de eso. Y por más que yo trataba de encajar, no encajaba en ningún lado. Traté los vicios, traté pues novias, pero nada de eso siempre tenía ese vacío dentro de mí. Recuerdo que tuve que pasar un proceso grande de cárcel, carros donde chocaba. En varias ocasiones estuve a punto de perder la vida. Recuerdo que en una ocasión, por andar tomados, por andar drogados, andaba con un primo y mi primo me dice: a ver, déjate, voy a enseñar que este carro sí corre. Y al último él manejó y le pisó todo lo que daba al carro. Entonces había unas curvas medias raras. Entonces el carro se volteó, fue dando vueltas de lado. Él salió volando por la ventanilla de lado. Yo quedé atrapado en el carro. El carro cayó boca arriba era como un canal. Recuerdo que esa noche estaba fríísimo, había como caído nieve y el carro quedó boca arriba y yo adentro. Yo recuerdo que yo trataba de abrir la puerta para salir, pero como estaba trancada con el canal ese, no se abría la puerta. Y el carro se empezó a llenar de agua adentro. Y yo decía: hasta aquí llegué. Dije: ahora sí, me tocó. Pero yo trataba de quebrar la ventana y no podía quebrar la ventana. Yo trataba de buscar la forma de salir y no. Hasta que al final dije: no, pues ya, hasta aquí llegué. Pero de repente escuché una voz afuera y era mi primo que andaba afuera y dice: ¿estás bien? Y al último le digo: hey, sácame de aquí, que se está llenando de agua aquí. Al final él sí pudo quebrar la ventana de atrás y por ahí yo pude salir. Pero yo le doy gracias a Dios ahora, porque a pesar de que en ese entonces yo decía: cosa mala nunca muere, y yo me creía invencible, yo pensaba que cuando moría uno es porque le tocaba. Hoy le doy gracias a Dios porque Dios no permitió que yo muriera cuando andaba en ese entonces, cuando yo andaba en el mundo. En otra ocasión estuve a punto de morir ahogado también, porque era una apuesta que unos amigos habían hecho de que a ver quién cruzaba una laguna más rápido. Yo recuerdo que andábamos tomados y yo me aventé nadando. Al llegar a la mitad ya no pude nadar más, me acalambré y por más que traté de mantenerme a flote, no pude y me dejé al último. Pues dije: no, pues hasta aquí llegué. Me dejé hundir y tomé muchísima agua. Entonces yo recuerdo que en esa vez yo sentí, ahí fue la vez donde yo pude sentir que ya mi alma salía de mi cuerpo, porque
yo miraba cómo escuchaba yo a veces testimonios y cosas donde las personas decían que era como un video de película que se regresaban. Y yo pude ver cómo mi vida se regresaba, cómo yo me miraba de niño y cómo mi vida fue. Yo podía ver escenas de mi vida cuando yo era niño. Y perdí el conocimiento, yo no supe nada después. Hasta cuando después desperté y estaba afuera del agua. Entonces yo después le pregunté a mi amigo, le digo, ¿qué pasó? Y él me dice, no, la verdad que porque yo y mi amigo nos aventamos y él también muy apenas salió, pero él sí logró salir y yo no. Entonces él dice, yo muy apenas salí, dice, pero yo no sabía ni dónde tú te habías metido, de dónde habías quedado. Dice, pero yo me regresé de vuelta. Dice, y no supe ni cómo, yo nomás metí la mano y te alcancé a tocar. Dice, y te jalé y te llevé hasta la orilla. Dice, pero ni yo supe dónde tú estabas, dice, porque no se miraba nada. Y le digo, pues sí sabes que me salvaste la vida. Y dice, sí, dice, no, es que Pero después de eso los amigos mismos me decían, tómate una cerveza, ya la libraste, ya te salvaste de esta. Y yo decía, wow, cómo el enemigo es así, que a veces confunde a los jóvenes, confunde a uno para que no sepa la realidad de lo que uno está viviendo. Yo en esa ocasión estuve a punto de perder la vida, pero gracias a Dios que esa vez me dio otra oportunidad más. Y yo entiendo que Dios tenía un propósito en mi vida, porque a pesar de que yo miraba como amigos, ellos no lo lograban, ellos sí morían, ellos a veces morían en los vicios, en pleitos, y yo a veces ahora le pregunto al Señor, ¿por qué a mí y no a ellos? No les des otra oportunidad a ellos. Hay cosas que yo no entiendo, pero solo Dios sabe por qué. Y yo recuerdo que después de eso yo estaba cansado de esa vida. Yo decía, yo necesito un cambio, yo necesito algo, porque era un círculo que seguía haciendo lo mismo todos los días, lo mismo todo el tiempo, y nunca salía de eso. Entonces yo decía, yo necesito hacer algo diferente. Recuerdo que en una ocasión fui a cambiar una llanta de mi carro, y ahí miré a un amigo que había conocido desde niño. Y este amigo, yo recuerdo que en muchas ocasiones íbamos a clubs, a fiestas, y él era también igual así de loco que yo, pero miré algo diferente en él, y él me dijo, te invito a la iglesia. Dice, yo soy pastor de una iglesia. Dije, ¿cómo? ¿Tú, pastor de una iglesia? Sí, dice, yo te invito a la iglesia. Dice, Dios cambió mi vida. Dios dice ahora. Y le digo, no te creo. Me dio una tarjeta y me dice, cuando quieras puedes ir allá a la iglesia, aquí está la dirección y todo. Yo recuerdo que yo agarré esa tarjeta y la guardé. Duré tal vez como más de un año con esa tarjeta en mi cartera, hasta que un día por fin yo dije, recuerdo que después de celebrar yo según mi cumpleaños, terminé chocando mi carro, donde casi salía volando por el vidrio enfrente, pero ahí choqué y ahí quedé. Después subí y el policía, como quiera, después de días fue a levantarme a mi casa. Y me dijeron, ahora sí te va a tocar tal vez no meses, sino años en prisión. Dice, ya no en la cárcel, sino en prisión, porque como ya has estado mucho tiempo en la cárcel, dice, ahora sí te va a tocar tiempo en prisión. Y yo dije, pues me va a pasar lo que a mis hermanos, porque mis hermanos, ellos fueron deportados también a causa de lo mismo, de que andaban siempre en cosas así, y los agarraba la policía, y al último ellos fueron deportados, igual que mi papá. Entonces yo dije, pues igual me va a pasar a mí. Entonces yo dije, pues ni modo, solo me queda prepararme y volver a rehacer mi vida, pero ahora en México. Entonces eso estaba en mi mente, y recuerdo que en esa ocasión yo una vez y miré esa tarjeta del amigo que me había invitado a la iglesia,
En ese entonces yo pues ya había conocido a mi esposa y también la vida que viví con mi esposa pues es un testimonio también fuerte, pero ese no me queda a mí contarlo, sino mi esposa. Entonces algún día yo sé que tal vez escucharán el testimonio de parte de ella, pero sí, fueron cosas que vivimos y pues que por más que uno trataba, pues había siempre el enemigo que estaba ahí metido. Entonces yo recuerdo que en esa ocasión ya estábamos separados, viviendo juntos pero separados. Y fue cuando yo le digo a mi esposa, le digo, yo voy a ir a la iglesia, pero yo no sé si quieres ir tú conmigo. Entonces fuimos a la iglesia y yo recuerdo que estábamos viviendo juntos, pero casi separados ya, porque en mi mente estaba de que yo me iba a ir para México y que yo allá me iba a buscar a alguien más. Y yo le dije, tú haz lo mismo. Digo, no vamos a ser la única pareja que ha pasado por esto. Todos lo hacen todo el tiempo. Entonces fuimos a la iglesia. Recuerdo que nos sentamos juntos tratando de que las personas no se dieran cuenta de lo que estábamos viviendo. Yo llegué con mis aretes puestos, con mi ropa guanga, todos pantalones pangos. Y yo dije, si me dicen algo de cómo ando vestido, jamás vuelvo a una iglesia. En mi vida vuelvo a una iglesia. Y recuerdo que en esa ocasión me sorprendí porque el pastor desde allá enfrente dice, le doy la bienvenida a mi amigo. Es un amigo de infancia que conozco y está aquí con su familia. Y me dio la bienvenida y me sentí como que bien en aquel lugar. Después empezaron las alabanzas, los cantos y yo sentí una paz que antes no había sentido. Me sentía algo como que pertenecía yo a eso. Entonces, yo recuerdo que en esa ocasión había un evangelista. El evangelista empezó a predicar y a los primeros que llamó fue a nosotros y nos dice, Dios tiene algo para ustedes. Entonces yo no creía porque dije, no, pues cómo hombre, le dije, seguro se basó en cómo estoy vestido y todo eso, y eso se le han de decir a todo el mundo. Entonces yo no creí nada de eso. Recuerdo que así pasó. Entonces nos fuimos, pero yo continué yendo en ocasiones porque yo quería sentir de vuelta esa paz que nunca había sentido antes, y seguimos yendo a ese lugar. Pero cada vez que íbamos, que había predicador diferente, de vuelta nos llamaba. Y yo decía, esto de seguro se platican entre ellos. Eso es algo que yo no sé qué es lo que, pero se han de platicar entre ellos. Yo no creía que era Dios hablando. Yo decía, ellos así le han de decir a todo el mundo, o tal vez porque me ven así vestido. Entonces lo que yo hice, que dije, no, ya sé, para la próxima me voy a tratar de vestir como ellos, así para que cuando venga alguien no piense que soy igual que todos ellos y no me llamen. Entonces traté eso cuando había otros evangelistas. Y cuál fue mi sorpresa, que de vuelta volvieron a llamarnos. Así pasó como por 4 o 5 veces y yo todavía seguía negando. Decía, no puede ser Dios. Esto es algo que se platican entre ellos. Hasta que un día una persona me dijo algo que solo yo sabía, que solo yo conocía y que nadie más sabía de eso. Recuerdo que en esa ocasión me dijo, ¿te acuerdas cuando tú eras un niño, que tú estabas orando allá en aquel lugar? Dice que tú le pedías a Dios esto, que tú querías así como tu padre y todo esto. Dice, Dios escuchó esa oración. Dice, y tú tenías planeado irte, dejar tu familia, dejar todo esto y no borrar tu teléfono, no tener nada, contacto con nadie. Y eso era lo que yo había planeado en una ocasión y no se le había contado a nadie, que yo tenía planeado hacer eso. Entonces yo dije, ¿esto cómo lo sabe? Fue cuando yo dije, wow, en verdad Dios me está hablando. Dije, en verdad Dios conoce eso. Entonces yo recuerdo que me preguntaban, ¿quieres aceptar a Dios? ¿Quieres reconciliarte con Dios? Y yo les decía, no, yo no estoy listo para eso.
solo yo sé lo que estoy viviendo, todavía no estoy preparado para eso. Yo recuerdo que yo tenía vicios que no podía dejar, que por más que los quería dejar, a las 2 semanas volví de vuelta y caí en lo mismo, que era tomar y fumar. Entonces, yo recuerdo que en una ocasión el pastor me dice, no tienes que cambiar tú para que Dios te acepte. Dios te acepta tal así como tú vienes, con todos sus defectos, con todos tus errores, y Él hace la obra en ti. Recuerdo que Él dijo, dice, tu pasado, dice, no, vas a ser una nueva criatura cuando aceptas a Dios, el pasado queda atrás. Y vino en mi mente que tenía la corte, donde me habían dicho que iba a pasar tiempo ya en la prisión. Entonces yo dije, ¿cómo Dios va a borrar eso? Si eso ya me dijeron, que hasta un abogado me dijo que si me iba bien va a ser meses, pero si me iba mal van a ser años. Entonces fue cuando dije, ok, voy a aceptar a Dios, pero dije, a ver, como yo tratando de ver si Dios era realmente real, si Dios podía hacer algo, acepté a Dios en esa ocasión. Yo recuerdo que después de eso yo le dije al Señor, si tú realmente existes, si tú realmente tienes planes conmigo, quítame estos vicios que yo he tratado de dejar, pero no los puedo dejar. Y así quedó esa oración. Después fui yo a visitar un viejo amigo, según yo, y mi amigo siempre cuando iba pues tenía cerveza, tenía cigarros, porque él fumaba todo el tiempo. Y recuerdo que en esa ocasión me dice, tómate una. Le digo, no, tómate una. Y le digo, no. Dice, como quiera una, pues no es nada. Entonces le dije, pues estuvo tanto insistiendo que al último le dije, ok, dame una pues. Me destapó la cerveza, me la traté de tomar y vomité todo eso. Entonces yo me quedé como asustado. Después le digo, a ver, dame un cigarro. Saca un cigarro y me lo da. Y yo traté de fumar ese cigarro y vomité también todo. Me causó como algo que yo no aguanté tanto las ganas de vomitar, que vomité todo, algo feo que vomité esa ocasión. Y a mi mente vino esa oración que yo le había hecho a Dios. Si tú realmente tienes planes conmigo, quítame estos vicios. Recuerdo que en esa ocasión yo llegué a mi casa asustado conmigo mismo y le conté a mi esposa, le digo, nomás a creer lo que pasó. Dice, ¿qué pasó? Le digo, pues traté de tomar y no me cayó. Traté de fumar y no me cayó nada de eso. Dice, pero si tú tomas como si fuera agua todo eso. Le digo, sí, pero ya no. Le digo, no me cae. Y me sorprendió eso. Después, las palabras que el pastor me había dicho, que Dios nos hacía nueva criatura, que íbamos a empezar de nuevo. Recuerdo que tenía la corte, tenía eso. Y fui a la corte y dije, bueno, pues si es la voluntad de Dios que yo vaya a la cárcel, pues lo acepto. ¿Cuál fue la sorpresa? Que cuando fui a corte con el abogado, esa vez iba a ser el tiempo de la Pascua, iba a ser en ese tiempo. Y el juez que estaba dice, por ser este tiempo, dice, como que me siento de buenas. Dice, a todos los que estamos aquí, solo les voy a una multa y los voy a dejar libres, los voy a dejar que se vayan. Entonces el abogado se me queda viendo a mí y se asombra, dice, esto no había pasado antes. Dice, solo les di una multa y que se fueran. Dice, esto te tocó suerte. Y de vuelta resonaban en mi mente esas palabras que me habían dicho, que cuando venimos al camino de Dios, Dios borra nuestro pasado. Entonces yo me sorprendí. Me dieron una multa, me dieron servicio comunitario. Entonces yo dije, ok, yo hago todo eso. Pero cuál fue mi sorpresa, que aún cuando fui a hacer el servicio comunitario, el señor que estaba a cargo de eso me dice, ahorita no hay nada que hacer. Dice, pero te voy a poner que terminaste todas tus horas, eran como 48 horas que tenía que hacer.
te voy a poner que terminas todas tus horas y para que entregues este papel y ya te quitas de esto. Yo le dije, ¿en serio? Dice, sí. Dice, es más, si no me crees te voy a dar una copia a ti y la otra la voy a mandar para la corte. Entonces yo dije, wow. Y en verdad que Dios está obrando. Fueron cosas así que me fueron pasando una tras otra para que yo quedara convencido de que Dios es real, de que Dios estaba obrando en mi vida y de que Él podía cambiar el pasado. Muchos pensaban que yo no iba a poder arreglar mis papeles a causa de mi récord, de todo eso. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Que como al año de estar sirviendo a Dios, yo pude arreglar mis papeles, me hice residente. Y muchos todavía se asombran cómo una persona que tiene como 2 páginas de mal récord, de todo esto, pudo arreglar sus papeles. Yo les digo que fue Dios el que hizo la obra. Entonces, a mí no me quedó duda de que Dios es real, de que Dios puede hacer cualquier cosa. A mí no me quedó duda de que sí se sufre en el camino de Dios, en el camino del Evangelio. Pero cuando uno anda en el mundo también se sufre. Entonces yo fue cuando le dije, Señor, aunque sufra en tu camino, aunque venga lo que venga, aunque tenga que llorar o aunque tenga que sufrir, pero yo sé que estoy en el camino correcto. Yo sé que estoy haciendo tu voluntad. Y han venido pruebas, han venido cosas a nuestras vidas, pero yo sé que sí estoy en el camino correcto. Yo he visto cosas a veces en los demás cristianos, pero yo sé que mi enfoque está puesto en Dios. Entonces, nada ni nadie nos puede apartar de Dios cuando realmente estamos seguros en lo que creemos, cuando realmente estamos seguros de que Dios es real, de que Dios puede obrar en nuestras vidas. Para mí no quedó duda de que Dios puede cambiar cualquier vida. Él cambió la vida mía. Él me sacó de lo más bajo. Él me libró muchas veces de la muerte. Entonces es algo que yo cuando entendí y no quedó la duda en mi mente de que Dios era real, de que Dios hace lo que Él quiere en nuestras vidas. Entonces yo dije, ahora sí, de este evangelio pues difícilmente me van a poder mover, porque a pesar de que yo mire errores en los pastores, a pesar de que yo mire errores en los predicadores, a pesar de que yo mire errores en los hermanos, yo sé que el que murió por nosotros se llama Jesús. Y si estamos aquí es porque Él nos amó, porque Él nos llamó, porque Él es el que pagó la sangre de Él por nosotros. Entonces muchas de las veces nos desanimamos porque miramos cosas, pero tienes que recordar de que Dios es real, de que por Él es que estamos haciendo todas las cosas, por Jesús, por su amor, por su misericordia. Y pues así fue como yo volví al Evangelio. Así fue como no quedó en mi mente duda, no quedó en mi vida duda de que Dios era real. A pesar de que el enemigo quiso sembrar todo ese odio en mi mente, a pesar de que el enemigo quiso destruir mi vida, quiso usarme para influenciar a los jóvenes allá afuera para cosas malas, ahora yo uso esta arma, uso esto para decir a los jóvenes que las drogas, que los vicios, que los amigos, de nada sirve. De nada sirve andar según disfrutando de la vida en fiestas. De nada sirve tratar de quedar bien con los amigos. De nada sirve tratar de impresionar a las personas. Si cuando vienen los momentos difíciles, cuando yo estaba en la cárcel, no había nadie. Yo recuerdo que mi mamá era la que andaba ahí batallando, tratando de sacarme de aquel lugar cuando yo caía en la cárcel. Y muchas de las veces yo le decía a mi mamá, no tiene que sacarme aquí, yo me lo busqué y pues déjeme aquí. Pero ella me decía, ¿cómo lo voy a dejar ahí si usted es mi hijo? Yo lo quiero. El amor de una madre es incomprensible. Que ella muchas de las veces hacía hasta lo imposible para sacarme de ese lugar. Y yo ahora entiendo que todo el dolor que ella pasaba, todo el dolor que a veces no somos tan egoístas que no vemos el daño que estamos causando en nuestras madres, en nuestras familias, en nuestros hermanos. No vemos porque estamos cegados. Yo recuerdo que yo escuchaba predicaciones donde
muchos predicadores decían, el enemigo te tiene cegado, te tiene vendado, los ojos vendados. Y yo decía, esos están locos, ¿cómo que van a tener uno vendado? ¿Cómo lo van a tener cegado? Pero cuando yo vine al camino de Dios fue cuando realmente me di cuenta que era verdad. Todo ese tiempo el enemigo me tenía cegado, me tenía vendado. Y cuando vine al camino de Dios fue cuando esa venda fue quitada de mis ojos. Y yo pude ver las cosas diferentes. Yo pude ver cómo las personas allá afuera estaban destruyendo la vida. Yo podía ver hasta los amigos cuando ellos estaban tomando, cuando ellos estaban haciendo lo otro. Yo decía, sentía lástima por ellos porque yo decía, ellos sin saber están destruyendo su vida. Están haciendo caso al enemigo. Y podía ver cómo el enemigo los tenía cegados. Y en ese círculo vicioso haciendo lo mismo todos los días, todas las semanas. Y caían de problema en problema. Y según ellos tomaban para olvidar los problemas, pero volvían y el problema se hacía más grande. Y ahora yo puedo entender que el enemigo cega la vista de las personas. Que el enemigo tiene a muchas personas, muchos jóvenes cegados. Pero Dios ha venido para destaparle los ojos, para que ellos puedan ver, para que esa venda sea quitada de los ojos de los jóvenes. Aleluya, amén. Amén, gloria a Dios. Según usted estaba contando de su testimonio, me vino a la mente este texto en Isaías 1:18, que dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Y si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y usted dice que usted decía que quería cambiar. Amén. Y lo quería hacer por sus propios méritos. Pero fue sucediendo de manera que ni usted mismo se dio cuenta cuando el Señor cambió por completo su estilo de vida, la forma en la que usted hablaba, la forma en la que se vestía. Amén. Y ese pastor que le dijo a usted, no tienes que cambiar tú, el Señor va a hacer la obra. Hay muchos jóvenes que yo he sido testiga de que me han dicho, yo no voy a la iglesia porque primero quiero poner mi vida en orden. Si así fuera, no habría ni tan solamente una persona en una iglesia. Amén, así es. Porque no es por obras para que nosotros no nos gloriemos. Es de una manera que el Señor es quien hace todo. Por eso es que en Isaías dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Eso es todo lo que pide el Señor. Amén. Venid luego y estemos a cuenta. Con que vengamos al Señor con un corazón humillado. A veces ni siquiera comprendemos la razón por la que venimos a los pies de Cristo al principio. Pero hay algo en lo profundo de nosotros que anhela esa relación con nuestro Creador. Porque nosotros fuimos creados desde el principio con un diseño para estar en comunión con el Padre. Y aunque estemos lejos, esa naturaleza, ese diseño original con el que fuimos creados desde el principio, es lo que anhela. Y a veces decimos, yo hago esto, yo estoy en este lugar, pero aún hay algo en el fondo
que lo hace a usted no sentirse cómodo. Y en su caso, usted fue criado conociendo de la palabra. Amén. Por eso es que usted dice que hacía las cosas, pero siempre había ese temor de que yo sé que no estoy haciendo lo correcto. Y así nos pasa a muchos. Así nos ha pasado a muchos. Y yo me siento muy identificada con esa palabra, porque yo también viví en una familia desordenada que conocían de la palabra del Señor, pero hubo un tiempo en el que yo decía, no conecto el que dicen conocer al Señor, pero sus acciones y su estilo de vida es totalmente diferente. Okay. Y otra cosa que te quería comentar de los versículos que leí al principio. Yo siempre le hacía la pregunta al Señor, ¿por qué mi papá, conociendo de Dios, conociendo de la palabra, enseñando, ahora terminó de esa manera? Y yo siempre me hacía esa pregunta y se la hacía a Dios. Y yo decía, ¿pero por qué pasó esto? Y esos versículos que leí al principio, donde dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta generación, a esta mala generación. Entonces, esta fue la respuesta que el Señor me dio a esa pregunta que yo siempre le hacía. Esta fue la respuesta que Él me dio, de que a veces hasta pastores, predicadores, hasta las personas que más seguras se sientan, si descuidan, si dejan de llenarse, si dejan de buscar de Dios, si dejan de llenarse corazón de las cosas buenas, de las cosas de Dios, ese espíritu que ha salido de nosotros cuando andábamos en el mundo sigue rondeando, sigue ahí buscando la oportunidad para volver. Y cuando está uno vacío, cuando uno no tiene a Dios adentro, cuando uno sigue llenándose, es cuando Él aprovecha ese momento. Y dice la Biblia que llega y encuentra todo adornado y vacío. Entonces es cuando Él viene y trae consigo espíritus peores. Entonces era el Señor que me estaba hablando y me estaba explicando qué fue lo que pasó en la vida de mi papá. Y ahí fue cuando yo pude entender qué fue lo que había sucedido. Entonces algo que tenemos que cuidarnos es de que cuando más seguros estemos, cuando más seguros pensemos que estamos, es cuando más peligro hay de que podamos caer. Porque a veces cuando la persona se confía de que ahora sí ya puedo predicar, ahora sí ya puedo orar fuerte, ahora sí ya puedo hacer cosas que antes no podía hacer, y nos confiamos tanto nosotros que olvidamos llenarnos de Dios, que olvidamos buscar más de Dios, y ahí es cuando viene el peligro de que nosotros caigamos. Es algo que el Señor habló a mi vida y me decía de esa manera, que nunca nos confiemos, que nunca nos creamos que ya estamos seguros, porque dice la Biblia que el que crea que ya es salvo, que cuide de no caer. Entonces es por eso que yo leí esos versículos al principio, porque esa pregunta yo toda mi vida se la hacía al Señor, y el Señor me contestó de esa manera. Amén. Y eso que usted acaba de decir es algo que nunca tenemos que perder de mente. Porque, como usted dice, cuando más seguros estamos, a veces ahí es donde se abre la puerta, donde el enemigo dice, aquí es donde te voy a tentar. Y nadie está exento, nadie. Puede ser el mejor predicador, el mejor evangelista, el mejor pastor. Amén. Si nuestro Señor Jesucristo fue tentado, siendo Dios en la tierra, nosotros no somos nada. Amén, gloria a Dios. Y usted dice, tenemos que seguirnos llenando.
Porque en aquel desierto donde el Señor estaba siendo tentado, cada vez que venía la tentación, Él decía, escrito está, Amén. escrito está. Y así, con esa espada, Él luchó esas tentaciones. Y era 100% hombre y 100% Dios. De tal manera nosotros podemos ser tentados. Pero es esto mismo que dice Isaías. Todos los días, venid y estemos a cuenta. Aleluya. Amén. Siendo honestos con el Señor. A veces nosotros decimos, me siento tan avergonzado que hasta me da vergüenza orar y decirle al Señor. El Señor ya lo sabe todo. Lo que Él espera es que nosotros seamos honestos y que vengamos y estemos a cuentas con Él. Dios es justo y misericordioso para perdonar. No hay corazón contrito y humillado que el Señor no perdone. Amén. Y eso es lo que siempre tenemos que recordar. No importa qué tanto el Señor lo esté usando a uno. Nosotros nunca vamos a dejar de ser más que vasijas de barro. Aleluya. Tesoros en vasijas de barro. Y eso es algo que tenemos que tener muy presente. Y antes de terminar, quiero hacerle una pregunta. Amén. Yo sé que ya estando en los caminos del Señor, firmemente, aún hay momentos bien difíciles. Momentos en los que a veces estamos de arrastre. Y yo le quiero preguntar a usted, ¿qué es un consejo que usted nos podría dar a nosotros, la juventud, que estamos perseverando en los caminos del Señor, pero que muchas veces llegan esas batallas? ¿Qué es algo en lo que usted se ha sostenido para no ser tambaleado? Amén. Pues si soy honesto contigo, déjame te cuento que al principio de mis procesos que yo pasaba, yo a veces sentía que Dios no estaba conmigo. Yo a veces sentía que Dios no me escuchaba, no escuchaba mis oraciones. Y yo a veces no entendía lo que estaba pasando. Y yo en ocasión le decía, Señor, ¿dónde está tu amor? ¿Dónde está tu poder? ¿Dónde está tu misericordia? ¿Por qué estoy pasando por esto? Pero nunca en mi mente pasó dejar las cosas de Dios o alejarme de Dios, porque yo sabía que estaba en el camino correcto. Ahora yo entiendo que cada proceso, que cada cosa que a veces perdía, era porque Dios estaba trabajando una área de mi vida. Era porque a veces había cosas que tenía que arrancar el Señor, me estaba moldeando. Y muchas de las veces cuando estamos pasando por ese proceso de ser moldeados por medio de Dios, va a doler, va a haber cosas que no vamos a entender y va a haber cosas que vamos a sufrir, vamos hasta a llorar a veces, en ocasiones. Pero aunque no entendamos, aunque a veces no sintamos que Dios está ahí con nosotros, la palabra de Él dice que Él nunca nos dejará, que Él siempre estará con nosotros hasta el fin del mundo. Tenemos que recordar esas palabras todo el tiempo cuando nos sintamos solos, cuando estemos pasando procesos, porque tal vez hay cosas dentro de nosotros que nosotros no vemos o que tal vez no queremos reconocer. A veces hay orgullo, altivez, a veces hay vanagloria, a veces hay cosas que el Señor quiere sacar de nosotros, y para eso a veces que nos tiene que humillar, a veces que nos tiene que pasar por cosas dolorosas. Pero tenemos que soportar todo eso, porque al final lo que el Señor quiere hacernos son unas vasijas nuevas. Al final lo que el Señor quiere es glorificarse a través de nosotros. Y aunque a veces no entendamos, lo que tienes que recordar es que estamos en el camino correcto. Como les dije, en este camino se sufre, en este camino se llora, en este camino se pasa de todo, pero al final el Señor está siempre con nosotros. Y al que resiste toda la prueba, viene bendición después de eso. Por más dura que sea la prueba, es porque más grande es la bendición que viene. Y es algo que yo siempre tengo en mi mente.
Yo digo, Señor, tú sabes por qué paso por esto, tú sabes por qué me está pasando esto. Solo te pido fuerzas y seguir resistiendo. Como tú dices, a veces no tenemos ganas, a veces tenemos que ir en contra de nuestros deseos, de nuestra carne, pero siempre tenemos que seguir luchando. Siempre tenemos que, aunque caigamos, tenemos que levantarnos, porque de nada nos sirve quedarnos tirados. El Señor está ahí para perdonarnos cuando somos honestos, cuando estamos dispuestos a poner nuestro granito de arena. Él nos ayuda a cambiar, Él nos ayuda a hacer la obra nosotros. Pero solo tenemos que hablar con Él, ser sinceros con Él y decirle lo que Él ya sabe, pero Él quiere oírlo de nuestras palabras, de nuestros labios. Confesar para que seamos salvos, para que seamos sanados de eso. Entonces, no sé si contesté tu pregunta, pero espero que sí. Sí. Bueno, es algo bien importante de tenerlo siempre en mente. Esforzándonos y siendo valientes. Amén. Porque no dejan de venir las dificultades. Y aún tratando de caminar en santidad, a veces en una edad joven, es a veces hasta aún más difícil. Pero el que persevere hasta el final, ese alcanzará la corona de salvación. Amén. Aleluya. Y hay que tener eso, puesto los ojos en Cristo, que es el autor y consumador de nuestra fe. Ya, yo siempre digo, el tiempo que ya nos queda en esta tierra ya es tan corto. Ya hay que aferrarnos y estar seguros de que el día en el que Cristo venga, seremos hallados como obreros que no tienen de qué avergonzarse. Amén. Así que, hermano, le doy gracias por esta oportunidad. La verdad, me he edificado mucho con este testimonio. Sé que así como yo he sido edificada, los jóvenes, los adultos que lleguen a escuchar este testimonio también les será de gran bendición. Le pido al Señor que los siga bendiciendo, que se siga glorificando en su vida y en la vida de su familia. Y sé que el Espíritu Santo es el que está en todo esto. Amén. Que sea el Espíritu Santo guiando este testimonio a aquellos oídos que necesiten escucharlo. Así que muchas gracias a todos porque estuvieron escuchando este testimonio y manténganse en sintonía para los próximos episodios que vienen en camino. Que Dios les bendiga y no nos rindamos, que Cristo viene pronto. Gloria a Dios.